Y bueno, con las indicaciones dadas, adelante, doctor, la sala es toda suya. Muy... ¿Sí me escuchan? Perdón. A ver. Sí, sí, doctor, sí, se le logra Sí, escuchar perfecto. listo. Muy buenas noches con todos los participantes. Mi nombre es Kevin Rodríguez. Ya aquí, compañero, me ha presentado. Es un gusto estar frente a ustedes y agradezco la oportunidad de FOCAP para compartir un poco de los conocimientos que yo pueda brindarles a ustedes. El día de hoy vamos a tocar los temas de la aplicación en el tiempo de la ley penal y la aplicación espacial de la ley penal, así también como la determinación de la pena. Muy bien, ¿sí está activada la opción para compartir? Sí, sí, doctor, ya cuenta con los permisos. Listo, a ver, vamos a compartir unas pequeñas diapositivas que he hecho para el día de hoy. Acá es. Ya está. Bueno. Ya. Bien, hoy vamos a empezar con la aplicación de la ley penal en el tiempo. La aplicación temporal de la ley penal es el conjunto de principios que regulan los conflictos entre diferentes leyes penales en el tiempo en relación a un hecho imputado. Debemos tener en cuenta que la ley es el resultado de la dinámica que se genera en la sociedad. Así algunas leyes se vuelven inoperantes y dejan de cumplir con una necesidad social y son reemplazadas por otras que se consideran más eficaces en relación a las nuevas situaciones. En ese sentido, podríamos poner como ejemplo de esta dinámica el especial caso de la violencia contra la mujer, por ejemplo. Esta desagradable situación hizo que la sociedad repudie tales actos de violencia y solicite, por ejemplo, una mayor sanción penal o incluso la creación de tipos penales o modificación de tipos penales ya existentes. De esta manera, se produjeron cambios normativos y aplicación de penas más duras. Ese es un ejemplo concreto de cómo es que la sociedad, la dinamicidad de la sociedad hace que las leyes cambien. Bien, vamos a ver por qué es que se ve así la pantalla. Muy bien, sigamos. ¿Por qué no ve la pantalla? Ahí está. Consideraciones básicas antes de poder hablar sobre lo que es la aplicación espacial, la explicación de la ley penal en el tiempo. El artículo 2, inciso 24, numeral D de la Constitución Política, señala: nadie será procesado ni condenado por acto u omisión al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley de manera expresa e inequívoca como infracción punible ni sancionado con una pena no prevista en la ley. El artículo 2 del título preliminar del Código Penal señala: nadie será sancionado por un acto no previsto como delito o falta por la ley vigente al momento de su comisión, ni sometido a pena o medida de seguridad que no encuentren establecidas en ellas. Finalmente, el artículo 6 del Código Penal establece: la ley penal aplicable es la vigente en el momento de la comisión del hecho punible. No obstante, se aplicará la más favorable al reo en caso de conflicto en el tiempo de leyes penales. Si durante la ejecución de la sanción se dictara una ley más favorable al condenado, el juez sustituirá la sanción impuesta por la que corresponda conforme a la nueva ley. Si prestamos atención, ya estas normas, tanto de orden constitucional como del Código Penal, ya podemos advertir que existen, que nos explican ya el principio de irretroactividad y sus excepciones. Entonces vamos a desarrollar una por una. Perdón, antes de seguir, tendremos que tener en cuenta también conceptos como la vigencia de la norma. La vigencia de las leyes concluye con la derogación, que solo es posible por otra ley y por declaración expresa de incompatibilidad entre la nueva ley y la anterior. No pueden ser derogadas por disposiciones de menor jerarquía, pues eso afectaría obviamente a la pirámide de Kelsen, podríamos decir, donde se jerarquiza la norma, o por el desuso de la ley. La vacatio legis es el periodo que transcurre desde que se publica una norma hasta que entra en vigor, momento
este momento o esa fecha en la que entra en vigor habitualmente viene establecida en la propia norma. Por ejemplo, un ejemplo rápido, podríamos decir, si tenemos una ley que fue promulgada en el año 2010 que sanciona con una pena de 2 a 8 años una conducta X, y posteriormente en el año 2015 se emite una nueva ley que sanciona la misma conducta con una pena de 2 a 4 años, esta deroga por incompatibilidad si es que no está señalada expresamente. Si está señalada expresamente, entonces también la deroga. Bien. Ahora sí no sé. Ya. Pero entonces, ¿en qué se basa el principio de irretroactividad de la ley penal? Podemos establecer que existen dos fundamentos. Uno de orden constitucional y otro fundamento de orden penal. El primer fundamento de carácter constitucional responde al principio de seguridad jurídica, con la finalidad que los ciudadanos no sean sorprendidos con una prohibición desconocida al momento de realizar un acto o la comisión de un hecho, evitando así que el Estado actúe de manera arbitraria. Es decir, aplica previamente, ahí está determinado el principio de legalidad. Otro fundamento, o sea, el de carácter penal, es el que implica que la ley penal busca prevenir conductas a través de la imposición de deberes y la amenaza con una pena, que es parte de la prevención general. Entonces, es por ello, estos son esos dos fundamentos que sustentan el principio de retroactividad de la ley penal. En esencia, el principio de irretroactividad supone que la ley penal solo es aplicable a aquellos hechos que se encuentran dentro del tiempo en que ésta entró en vigencia hasta su derogación. Recordemos, como lo he mencionado en las diapositivas anteriores, que la vigencia de la norma o de las leyes concluye por otra ley o por su declaración expresa de incompatibilidad entre la nueva y la anterior. Ahora, nace una pregunta. ¿El principio de retroactividad de la ley penal aplica tanto para la ley penal sustantiva y la ley penal adjetiva o procesal? Entonces, en ello vamos a desarrollar brevemente esta situación. Para ello debemos tener claro que el principio de retroactividad se aplica tanto a las normas de la parte especial del Código Penal como a la parte general, puesto que las últimas, la de la parte general, regulan la admisibilidad de la sanción penal. Son indivisibles en ese sentido, siempre van de la mano. En el caso de las leyes procesales penales, de manera expresa no prevé la norma, sin embargo, mayoritariamente se considera que son irretroactivas, salvo sean favorables o expresamente dispongan la retroactividad. Encontrando el fundamento en que no se puede separar las normas tanto materiales como las normas formales o procesales, puesto que estas últimas sirven para la realización o efectivización de las normas materiales. Aquí es señalado la sentencia del Tribunal Constitucional en el expediente 1300 del año 2002, habeas corpus, y señala el Tribunal Constitucional, voy a leer expresamente, aquí lo tengo anotado, en el derecho procesal rige también la aplicación inmediata de normas en tanto el proceso se desarrolla de acuerdo a las normas vigentes durante el mismo. Esta prohibición de la aplicación retroactiva de normas no solo es porque está prohibida constitucionalmente, sino porque debido a la naturaleza del proceso, como sucesión de actos, se debe aplicar la norma vigente al momento que esto se produce. Entonces también tenemos un pronunciamiento del TC que señala que sí aplica el principio de retroactividad tanto para la ley penal sustantiva como para la ley adjetiva o procesal. En ese sentido tenemos a la retroactividad benigna como una excepción a la regla del principio de irretroactividad. Esta tiene un fundamento constitucional en el artículo 103 que señala expresamente la ley desde su entrada en vigencia se aplica a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos, salvo en ambos supuestos en materia penal cuando favorece al reo. Es el principio de favorabilidad también. Entonces, para poner un ejemplo de cómo se aplica la retroactividad benigna, tenemos este esquema. Imaginemos que el ladrón que está ahí en la imagen se llama Pedro. ¿Ya? Durante el año 2015, imaginemos que es el delito de hurto, hipotéticamente, para nuestro ejemplo, durante el año 2015,
El delito de hurto se encontraba sancionado con una pena entre 8 a 10 años de pena privativa de libertad. Es así que Pedro, en el 28 de julio del 2015, aprovechando las fiestas patrias, que toda la gente había salido a celebrar, ingresa a una casa y roba las pertenencias de ella. Posteriormente, sorprendido, y se inicia un proceso penal contra él. En el interín del proceso penal, el 1 de enero del 2016 se emite otra norma que sanciona ya el delito de hurto con una pena menos gravosa. Le impone de 4 a 8 años de pena privativa de libertad. Es así que el día 5 de marzo del 2016 se tiene que emitir una sentencia. Entonces, en principio de la retroactividad benigna, se va a aplicar la norma que se emitió el 1 de enero del 2016 a un hecho que ha sucedido con anterioridad, el 28 de julio del 2015, puesto que esta norma es más benigna a los intereses del reo. Entonces, ahí queda claro en ese ejemplo cómo es que se aplica la retroactividad benigna. Y a la par de la retroactividad benigna, existe también la ultraactividad benigna, que también es otra excepción a la regla. Vamos a pasar a la siguiente sesión. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, es también necesario establecer que no solamente aplica la retroactividad benigna en el momento en el que el proceso está en curso, sino también después de que se ha emitido una sentencia. Imaginemos entonces en el mismo ejemplo que se emitió sentencia el 30 de diciembre del 2015 y le impusieron una pena entre 8 a 10 años a Pedro por haber entrado a hurtar una casa. Pero el 1 de enero del 2016 se emite una nueva ley que regula la misma conducta de hurto y le impone una pena más favorable, entre 4 a 8 años. El juez sustituirá la sanción impuesta por la que corresponde a la nueva ley de forma proporcional. Esto es, después de aplicar la ley de tercios, en el mismo tercio donde se le aplicó la pena a Pedro con la anterior ley. Entonces, no solamente es en el interín del desarrollo del proceso, sino también cuando se está ejecutando la sanción y aparece una norma que es más favorable al reo, se aplica también la retroactividad benigna. La ultraactividad benigna como excepción. Como lo habíamos mencionado, la retroactividad benigna se complementa con la ultraactividad benigna como excepción. La ultraactividad benigna supone la aplicación de la ley penal posterior a la comisión de un hecho delictivo por ser más favorable al reo. Muy bien. A ver, vamos aquí al mismo ejemplo. En el mismo ejemplo tenemos, ya no es Pedro, en este caso va a ser Juan. Juan, el 28 de julio del 2015, cuando la norma que estaba vigente sancionaba el delito de hurto con una pena de 4 a 8 años de pena privativa de libertad, ingresa nuevamente esta vez ya no a una casa, Juan, ingresa a una joyería en horas de la noche y se roba distintas joyas en un valor aproximado y calculable, digamos, supervalor. Posteriormente, Juan es detenido por la policía, en flagrancia todavía, y se inicia un proceso contra él para sancionar su conducta. Se inicia el proceso y al emitir la sentencia, nuevamente el 5 de marzo del 2016, ya estaba vigente una nueva norma. La norma que se había promulgado el 1 de enero del 2016 sancionaba el delito de hurto ya no de 4 a 8, sino de 8 a 12 años de pena privativa de libertad. En ese sentido, la anterior norma, la que ya ha sido derogada por esta nueva norma, todavía tiene efectos a futuro durante el proceso para sancionarlo con la pena que es más favorable a él. Entonces, para concluir, se emitiría sentencia aplicando la norma que estaba vigente al momento de la comisión del hecho y no la norma que derogó a esta norma que se encontraba vigente en ese momento de la comisión del hecho.
Entonces, ahí están las dos caras de la moneda, la de la retroactividad benigna y la ultraactividad benigna. Básicamente, esto es lo que es la determinación en el tiempo de la ley penal. Eh, no sé cómo es la dinámica, si me hacen preguntas por cada momento, por cada tema que se termina o al final. Como usted lo disponga, doctor, si quiere puede hacerlo al final, pero creo que no tenemos ninguna pregunta o alguna duda por parte de los Ya, participantes. sí, porque cambiamos totalmente de tema y nos perdemos. Bueno, entonces, estas son las reglas para aplicar la ley penal en el tiempo, las reglas generales. Ahora, estas se pueden combinar, por ejemplo, puede suceder que en el tiempo, imaginemos que Pedro, ya volvemos a Pedro, que Pedro comete un hecho delictivo, ya no hurto, cualquier hecho delictivo, que en ese momento estaba sancionado como un hecho delictivo y posteriormente a él deja de ser sancionado como hecho delictivo, también influye y su conducta ahora ya no sería una conducta inocua, sería una conducta, no sería un hecho ilícito, sino pasaría a ser lícito. Igual podría ser que, por ejemplo, Juan comita un hecho que en el momento de la comisión no es un hecho ilícito, sino un hecho permitido por la norma, o que no se encuentra prohibido por la norma. Sin embargo, al pasar de los meses, esa conducta se tipifica y se convierte en un hecho ilícito. No podría ser sancionado este hecho con la nueva norma, aplicaría la ultraactividad en este caso de este vacío que existió o esta no formulación que existió sobre la tipicidad de esa conducta. Bien, vamos a pasar ahora a la aplicación de la ley penal en el espacio. Esto es un poquito más complejo. Para la aplicación de la ley penal en el espacio existen ciertos principios. Se dividen en dos grandes grupos, que es el principio de territorialidad y el principio de extraterritorialidad. El principio vamos a empezar por el más común y el más fácil de entender, que es el principio de territorialidad, que señala que un hecho delictivo se encuentra regido por la ley penal del lugar donde se haya cometido. Para poner los ejemplos que he apuntado. Bien. Entonces, tenemos que el hecho delictivo se encuentra regido por la ley penal en el lugar donde se haya cometido. Se debe entender jurídicamente como territorio a todo lugar donde se ejerza la soberanía del Estado. Entonces, ¿qué debemos entender por territorio? Debemos entender que forma parte del territorio el suelo, el dominio marítimo y el espacio aéreo. El suelo se encuentra determinado por los tratados con los países limítrofes que tenemos. El dominio marítimo comprende las 200 millas marítimas contadas desde la costa, y el espacio aéreo es el que se encuentra sobre el suelo y sobre el dominio marítimo. En nuestro país se aplica la teoría la teoría ilimitada del espacio aéreo, que significa que no hay un límite para aplicar la norma penal dentro del espacio aéreo del suelo y del espacio marítimo, o el dominio marítimo. Bien, hay una pregunta, la puedo resolver ahora, porque ya estamos en otro tema. Muy bien. Me dice su compañera, pregunta, ¿dónde está la pregunta? ¿Podrías repetir la pregunta que no me aparece aquí en el chat? Creo que ya. Dice, doctor, disculpe, la última parte que explicó, ¿será lo favorable al reo? ¿Será lo favorable al reo si ya no era delito cuando sea sentenciado? Ya, a ver, trato de entender. Es que estoy trabajando con el celular aquí y con la laptop acá abajo, por motivos de que mi cámara está fallando, el celular, por eso tengo que estar moviéndose. Me preguntas tú que si es favorable al reo si después de haber sido sentenciado, el hecho punible, el hecho sancionado, dejaría de ser un hecho ilícito. Pues efectivamente, aplicaría la retroactividad si ya deja de ser un hecho ilícito, esta persona debería ser liberada inmediatamente. Ahí aplica también
la favorabilidad o la retroactividad de la norma. Bien, volvemos aquí. Ya. Vamos aquí. ¿Dónde está? Dentro de este principio de territorialidad también debemos tener en cuenta que comprende como territorio, al final ponemos más ejemplos de lo que es la aplicación de la ley penal en el espacio, en el tiempo, perdón, para que ustedes se puedan tener un poco más claro. Seguimos con el principio de territorialidad. Asimismo, comprende dentro del territorio peruano también aquellos edificios y locales de representación diplomática que el Perú tiene en el extranjero. Nosotros tenemos representación diplomática en muchos países. Todo lo que suceda dentro de ese espacio se va a ser sancionado, va a ser procesado con la ley penal peruana o la ley procesal peruana. Hay que tener en cuenta también eso. Y de igual forma, en nuestro país existen muchos edificios o locales diplomáticos de otros países. Dentro de ellos, de todo lo que suceda dentro de estos locales, va a ser sancionado o procesado con la ley de sus países. Muy bien. Luego pasamos al principio de pabellón o el principio de bandera. En este principio señala que forman parte del territorio los espacios acogidos por este principio. En ese sentido, se extiende la aplicación de la ley penal peruana a aquellos hechos punibles cometidos en naves o aeronaves nacionales en donde se encuentren, y a naves o aeronaves privadas que se encuentren en alta mar o en espacio aéreo donde ningún Estado ejerza soberanía. Asimismo, también respecto a las aeronaves civiles peruanas que se encuentren fuera del territorio de la República, los hechos ocurridos se someten a la ley penal peruana. Igualmente los que se encuentren sobre territorio extranjero, excepto los que efectos de tales actos o delitos afecten la seguridad o el orden público del Estado. Por ejemplo, una aeronave nacional, sería una nave del ejército peruano que salió a hacer algún viaje de comisión fuera de nuestro territorio, y en el momento en que ya cruza alta mar o se encuentra en un espacio aéreo donde ningún Estado ejerce soberanía, todo hecho o acto delictivo que se cometa dentro de él será sancionado con las normas de nuestro país. Igual en las aeronaves privadas. Respecto a las aeronaves civiles peruanas, aquí aplica distinto. Si bien todos los hechos ocurridos se someten a la ley penal peruana, así esté fuera de nuestro territorio o en territorio extranjero, las que sus efectos recaigan sobre los intereses de un país, ya sea por seguridad, por defensa nacional o por orden público, serán sancionados por este Estado. Imaginemos que se utilice una aeronave civil peruana para cometer un acto terrorista en otro país. El que comete el acto terrorista es un peruano, imaginemos, ¿no?, que es adicto a algún grupo revolucionario de ese país. Esta una aeronave comercial, que es una aeronave civil, tanto como el peruano que ha cometido este acto terrorista, va a tener que responder ante la ley de este Estado, puesto que esa conducta afecta a la seguridad y la defensa y el orden público de este país. Aquí es interesante, o deberíamos tener en cuenta, dos convenios importantes. Primero, el Convenio de Chicago, de 1944. Este convenio señala que el Estado, cuyo pabellón es enarbolado legítimamente por un buque de mar, barco fluvial o bajo el cual está registrada una aeronave, puede someter a su poder punitivo las acciones sometidas a bordo del barco o aeronave. Esa es la que le da fundamento a este principio de pabellón. Además, también se encuentra el Convenio de Tokio de 1963. Este convenio establece que cuando haya conflicto entre el principio de territorialidad que hemos establecido en la diapositiva anterior y el principio de pabellón, se otorgará primacía al último. Muy bien. Sigamos. Principio de extraterritorialidad o principio real o de protección de intereses. Ese es un subprincipio que tenemos que desarrollar dentro del principio de extraterritorialidad. El Código Penal señala que comprende los siguientes delitos en el extranjero, que se cometan en el extranjero. Delitos contra la seguridad o tranquilidad pública, siempre que sus efectos se produzcan dentro del territorio de la República, dentro de nuestro país.
además de los delitos que agravien al Estado y la defensa nacional, a los poderes de Estados y a la defensa nacional. Bien, esta aplicación de la ley penal puede darse en hechos delictivos ejecutados, como le menciono, fuera del territorio peruano, siempre que estos afecten los intereses o bienes propios del Estado o de sus ciudadanos, sin considerar la nacionalidad del sujeto agente, ni el lugar donde se haya cometido. Pero siempre que, por ejemplo, nuevamente ponemos el ejemplo del terrorista que viene a nuestro país a cometer un acto terrorista, pero solamente inicia la ejecución dentro de otra, perdón, no el peruano, sino el extranjero que comete un delito contra la seguridad, puede ser sancionado con nuestras leyes porque afecta nuestra protección de intereses, como lo mencioné, que son la defensa nacional, la seguridad o tranquilidad pública. A ver la siguiente. Aquí está. Dentro de los principios que rigen el principio general de extraterritorialidad, tenemos el principio de personalidad o nacionalidad. A ver. Se divide en dos, en el principio de personalidad activa y en el principio de personalidad pasiva. El principio de personalidad o nacionalidad como les mencioné, se divide en dos. El primero establece que la ley nacional se aplica a nacionales que cometieron hechos ilícitos en territorio de otros estados, sin importar contra quién estuvieron dirigidos. Sin embargo, así tenemos que el principio de personalidad activa esté manifiestamente que en la ley penal peruana se aplica al nacional que comete una infracción en el extranjero. No obstante, se exige que esta infracción sea susceptible de extradición y además exista la doble incriminación. Esto significa que tanto en nuestro país como en el país donde se realizó este acto se encuentren tipificados. Es necesario que el culpable ingrese de cualquier manera al territorio de la República para poder aplicar el principio de personalidad activa. Por otra parte, el principio de personalidad pasiva establece que la ley penal peruana se aplica al extranjero que comete un delito contra un nacional fuera del territorio de la República, debiendo nuevamente esta infracción ser susceptible de extradición y que exista nuevamente la doble incriminación. Y se aplicará, obviamente, cuando el sujeto ingrese de cualquier manera al territorio de la República. Entonces tenemos la aplicación del principio de extraterritorialidad por principio de personalidad activa y por principio de personalidad pasiva. Y también el principio real o de protección de intereses. A diferencia del principio de territorialidad que, como ya lo hemos definido, son todos los hechos, actos ilícitos que se cometan dentro del territorio nacional y en los lugares, en los locales o edificios que representan diplomáticamente al Perú en otros estados. ¿Alguna pregunta hasta este punto? No. Bien. Ahora otra vez vamos con el tema un poco más complicado de todos, que es la determinación de la pena. A ver. Ahí sí, listo. Bien, nociones básicas para establecer la determinación de la pena. La individualización de la pena es tarea, si bien cierto, de los jueces, quienes se encuentran que esta situación se encuentra o esta facultad se encuentra intrínsecamente vinculada con la función de juzgar dentro del marco legal. O sea, el Código Penal nos establece cuáles son las reglas generales que debe usar el juez para poder establecer o determinar la pena concreta a imponer a un sujeto. Sin embargo, también el Código Procesal Penal exige al representante del Ministerio Público que la acusación que se presente se realice la determinación de la pena solicitada. Es decir, que el representante del Ministerio Público, o sea, el fiscal,
en su requerimiento acusatorio haga el ejercicio de la determinación de la pena con las reglas que establece el Código Procesal Penal, que es el bien conocido del sistema de tercios. Con el sistema de tercios podemos establecer la pena concreta a imponer por los delitos que se le imputen. Etapas para determinar la pena. Primero debemos identificar los límites máximos de la pena combinada aplicable al delito. En ese sentido vamos a trabajar con un ejemplo, con el mismo ejemplo del hurto, y vamos a trabajar con una pena o unos límites hipotéticos para poder nosotros ubicarnos más rápido. Acá, ya, de 4 a 10 años, listo. Entonces, por ejemplo, una vez que se le imputa a Juan el delito de hurto y se establece que el Código Penal sanciona esta conducta con una pena de 4 a 10 años, nosotros ya hicimos el primer paso, ya identificamos la pena combinada aplicable al delito. Luego de ello, vamos a hacer la evaluación de las circunstancias, ya sean agravantes o atenuantes, para la individualización de la pena concreta. Para esto vamos a tener que guiarnos de ciertos artículos que están en el Código Procesal, en el Código Penal. Sería bueno que para hacer este ejercicio, ya que no quiero llenar la diapositiva con todos los artículos, porque sería poco pedagógico, tengan su Código Penal a la mano para poder ir a los artículos pertinentes y puedan ustedes identificarlo. A ver. Bien. Entonces, vamos a hacer la aplicación de la ley de tercios, que se encuentra determinada en el Código Penal en el artículo 45A. Muy bien, hacemos el ejercicio. Estábamos poniendo como ejercicio el caso de Juan, que había cometido el delito de hurto, que en nuestro hipotético caso se sanciona con una pena de 4 a 10 años. Y ya identificamos entonces cuál es el primer marco de identificación de la pena básica, o sea, los límites máximos y los límites mínimos de la pena. Estos, regulados por el principio de legalidad, se encuentran tipificados o se encuentran detallados en nuestro Código Penal. Luego de ello, aplicamos lo que nos dice la evaluación de circunstancias agravantes para establecer una pena concreta. El artículo 45A nos señala que toda condena contiene fundamentación explícita y suficiente sobre los motivos. El juez determina la aplicabilidad desarrollando las siguientes etapas. Ya hicimos la primera etapa, la identificación del espacio punitivo, y ahora viene la determinación de la pena concreta aplicable al caso, para lo cual se aplica la famosa ley de tercios. En este ejercicio, hacemos, por ejemplo, la resta de 10 años, le restamos el mínimo, que son 4 años, y nos queda un espacio punitivo de 6 años. Ese espacio punitivo de 6 años lo vamos a dividir en 3. Tenemos el primer espacio punitivo a 4 años, le aumentamos 2 años, entonces el primer espacio punitivo va a ser de 4 años a 6 años. El segundo espacio punitivo va a ser de 6 años a 8 años. Y el tercer espacio punitivo va a ser de 8 a 10 años. Entonces, ahí ya tenemos nuestros tercios, perfectamente identificados. ¿Qué nos dice el inciso 1 del artículo 46? Señalan las atenuantes genéricas, y el inciso 2, las agravantes genéricas. Es necesario tener en cuenta ello, porque esto nos va a permitir identificar en cuál de los 3 tercios es que vamos a determinar cuál es la pena concreta. Muy bien. Volvemos al artículo 45A. Aquí nos señala, dice, determinar la pena concreta aplicable al condenado evaluando la concurrencia de circunstancias agravantes o atenuantes observando las siguientes reglas. Entonces, cuando no existan atenuantes ni agravantes o concurran únicamente circunstancias atenuantes, la pena concreta se determina dentro del tercio inferior. Entonces ya identificamos la primera regla. Para que la pena concreta vaya dentro del tercio inferior, no deben existir agravantes o pueden existir atenuantes genéricas. Van aquí en el primer tercio. La segunda regla dice, cuando concurran circunstancias de agravación y de atenuación, la pena concreta se determina dentro del tercio intermedio. Entonces, aquí vamos a
verificar la existencia de ambos, de las atenuantes genéricas y de las agravantes genéricas. Y finalmente, el inciso C, o el numeral C, dice, cuando concurran únicamente circunstancias agravantes, la pena concreta se determinará dentro del tercio superior. Entonces, cuando solo concurren estas agravantes, se determinará la pena concreta en el último tercio, en el tercio superior, o sea, de 8 a 10 años. Ahora, ¿dónde encontramos las atenuantes genéricas y las agravantes genéricas? Esto está regulado, primero, las atenuantes genéricas, en el artículo 46, inciso 1. Como no la voy a poner todo el artículo porque es un artículo muy grande en esta diapositiva, la vamos a comenzar a leer. ¿Ya? Entonces vamos al artículo 46, inciso 1, y señala, una de las atenuantes genéricas que mayores veces concurre son la carencia de antecedentes penales. Entonces, la carencia de antecedentes penales es una atenuante genérica. El obrar por móviles nobles o altruistas. Esto le da un menor desvalor al injusto. El obrar en estado de emoción o de temor excusables. Esto hace que sean merecedores de un reproche, pero menor, pero tampoco podremos aceptar que no como una grave alteración de la conciencia, sino que baja el reproche. La insuficiencia de apremiantes circunstancias personales y familiares en la ejecución de la conducta punible. Procurar voluntariamente, después de consumar el delito, la disminución de sus consecuencias. Esto significa que el sujeto activo despliega una acción a restablecer las cosas a su estado anterior, o por lo menos hacer menos gravosa la situación del sujeto pasivo. Esta disminución de las consecuencias debe ser oportuna, idónea y en lo posible eficaz. Así que no es cualquier acto tendiente a la disminución de estas consecuencias. Reparar voluntariamente el daño ocasionado o las consecuencias derivadas del peligro generado. Esta debe ser una decisión espontánea para reparar en lo posible el daño y sus consecuencias con relación a lo anterior. Presentarse voluntariamente a las autoridades después de haber cometido la conducta punible para admitir su responsabilidad. Esa atenuante genérica tiene un fundamento político criminal, puesto que la prestación voluntaria ante las autoridades para admitir dicha responsabilidad es muestra de arrepentimiento y de colaboración con la justicia. Esto no colisiona con el principio, por ejemplo, de no autoincriminación, puesto que se necesita siempre sustentar o admitir esta responsabilidad en base a elementos. La edad del imputado, en tanto ello hubiera influido en la conducta punible. Entonces, esas son las atenuantes genéricas que regula el inciso 1 del artículo 46 del Código Penal. Al concurrir alguna de ellas, solo atenuantes genéricas, entonces nos vamos a ubicar en el primer tercio. En este caso, en el ejemplo concreto, si Juan, que entró a hurtar una casa el 28 de julio, no cuenta, por ejemplo, con antecedentes penales y no existe ninguna agravante genérica, la pena será determinada dentro del tercio de 4 a 6 años. Es aquí, en este espacio punitivo, que aplica la discrecionalidad, en este caso, del fiscal, quien es el que propone el requerimiento acusatorio, y del juez, quien es que finalmente emite la sentencia. Ahora, vamos a verificar cuáles son las agravantes genéricas. Bien, las agravantes genéricas se encuentran establecidas en el mismo artículo 46, pero en el inciso 2. Estas agravantes señalan, por ejemplo, en el inciso A, ejecutar la conducta punible sobre bienes o recursos destinados a las actividades de utilidad en común o a la satisfacción de necesidades básicas de una colectividad. B, ejecutar la conducta punible sobre bienes o recursos públicos. Esta agravante es porque se afecta el cumplimiento de los fines del Estado, por ejemplo. El inciso C es ejecutar la conducta punible por motivo abyecto, fútil o mediante precio, recompensa o promesa remuneratoria. Ahí hay un mayor grado de injusto penal en
en aquel que perpetra el delito porque se mueve o realiza esta comisión por algunas razones insignificantes o despreciables con el fin de obtener una ventaja económica. Ojo, estas agravantes deben ser tomadas en cuenta siempre y cuando no se encuentren o no sean constitutivas del hecho punible. Por ejemplo, en el delito de sicariato, existe ya esta agravante dentro del hecho punible, es un elemento del hecho punible. Entonces, no podríamos aplicarle nuevamente otro agravante para la determinación de la pena porque ya se encuentra dentro del tipo. Ejecutar el delito bajo móviles de intolerancia o discriminación, tales como el origen de raza, religión, sexo, orientación sexual, identidad de género, factor genético, filiación, edad, discapacidad, idioma, identidad étnica y cultural, indumentario, opinión y condición económica o de cualquier índole. Puesto que toda discriminación o exclusión o restricción basada en estos motivos ya genera un mayor menoscabo o reproche en la acción o en la conducta que comete el sujeto activo. Emplear en la ejecución de la conducta punible medios de cuyo uso pueda resultar un peligro común. Es decir, que dicha conducta ocasione riesgos a un número indeterminado de bienes o personas, ¿no? Entonces, eso también aumenta o es una agravante genérica que se puede llevar a aplicar en el tercer tercio o en el segundo tercio, dependiendo de si concurren atenuantes o no. Ejecutar la conducta punible mediante ocultamiento, con abuso de la condición de superioridad sobre la víctima o aprovechando circunstancias de tiempo, modo o lugar que dificulten la defensa del ofendido o la identificación del autor o partícipe. Inciso G, hacer más nocivas las consecuencias de la conducta punible que las necesarias para consumar el delito. O sea, el agente no solo consume el delito, sino que intenta un resultado más grave de lo que establece el tipo. Realizar la conducta punible abusando el agente de su cargo, de su posición económica, formación, poder, oficio, profesión o función. Aquí existe un quebrantamiento de los deberes del cargo, de la función o ofición, y es un abuso de posición económica o de formación o de poder. Entonces, eso hay mayor reproche, por eso que es un agravante. La pluralidad de agentes que intervienen en la ejecución del delito. Como vuelvo a mencionar, estas agravantes genéricas se toman en cuenta para la determinación de la pena siempre y cuando no constituyan un elemento del tipo. Por ejemplo, si Juan, en lugar de ir a hurtar una casa solo, ingresa en compañía de dos personas, esto podría ser ya una agravante que se encuentre dentro del tipo, por lo que ya no se podría volver a utilizar esta agravante genérica para la determinación de la pena. Porque ya está considerado dentro de su espacio punitivo que señala el artículo. Ejecutar la conducta punible valiéndose de un inimputable. Esto es un supuesto en el que se instrumentaliza a una persona para perpetrar un hecho punible. Constituye un factor corruptor o de serio peligro al ejecutor inmediato. Ojo que son inimputables los menores e incapaces. Cuando la conducta punible es dirigida o cometida total o parcialmente desde el interior de un lugar de reclusión por quien está privado de su libertad o se encuentra fuera del territorio nacional. Esto también tiene que ver con un tema de política criminal, puesto que se supone que si estás dentro de una institución o un establecimiento penitenciario, se supone que estás ahí porque tienes que cumplir tu sanción y regenerarte, reeducarte y resocializarte. Sin embargo, si utilizas este espacio para cometer otros delitos, entonces es por eso que es una agravante genérica. Ojo, no solamente condenados, sino también las personas que se encuentren en prisión preventiva, por ejemplo. Cuando se produce un daño grave al equilibrio de los ecosistemas naturales, ojo, que no estamos tomando en este caso, por ejemplo, los delitos medioambientales, pues eso ya tienen esta agravante dentro o dentro del tipo existe ya este elemento. Cuando para la realización de la conducta punible se han utilizado armas, explosivos o venenos u otros instrumentos o procedimientos de similar eficacia. Esta agravante parece innecesaria, puesto que los tipos penales, en su modalidad agravada, en muchos de ellos ya recogen como agravante esta conducta, que se hayan utilizado armas, explosivos o venenos, otros instrumentos
de similar eficacia destructiva. Entonces es un poco innecesaria esta agravante. Y el inciso N señala, si la víctima es un niño o niña, adolescente, mujer en situación de especial vulnerabilidad, adulto mayor, conforme al ordenamiento vigente, en la materia o tuviera deficiencias físicas, sensoriales, mentales o intelectuales de carácter permanente, o si padeciera de enfermedad en estado terminal, o persona perteneciente a un pueblo indígena en situación de aislamiento y contacto inicial. Eso también es por cuestiones de política criminal, se ha agregado como agravante. Ojo, no se va a tomar en cuenta en aquellos delitos que esta situación forme parte como del tipo, o sea, un elemento del tipo. Entonces, ya se hizo una lectura de los elementos, tanto atenuantes genéricas y agravantes genéricas. No es necesario memorizarse esto, pues siempre podemos recurrir al código para poder hacer esta evaluación. Lo importante es aprender que dentro del primer tercio, si concurre una atenuante genérica o no concurre ni atenuante genérica ni agravante genérica, el espacio punitivo va a ser el primer tercio. En este caso del ejemplo, de 4 a 6 años. Si en Juan, que ha entrado a optar, concurren tanto atenuantes genéricas como agravantes genéricas, entonces la pena concreta va a oscilar en el segundo tercio, entre 6 a 8 años. Finalmente, si solamente concurren agravantes genéricas, la pena va a oscilar en el tercio más alto, o sea, de 8 a 10 años. Bien, ahora, ¿alguna pregunta antes de pasar a las atenuantes privilegiadas y agravantes cualificadas? Bien, no, entonces sigamos. ¿Qué son las agravantes cualificadas? ¿O cuáles son sus efectos de las agravantes cualificadas? Las agravantes cualificadas incrementan la pena por encima del máximo legal y teniendo como tope el máximo que es 35 años, ¿no? Y las atenuantes privilegiadas imponen la pena por debajo del mínimo legal original. En ese sentido, entonces, en el ejemplo, podemos determinar que si el espacio punitivo es entre 4 y 10 años, si concurren... Sí, todavía estamos entre las agravantes, en las agravantes cualificadas. Si concurren, por ejemplo, atenuantes privilegiadas, estas van por debajo del mínimo legal. En este caso, por debajo de 4 años. A ver, ¿cuántos? Bien, esto lo vamos a explicar en los atenuantes privilegiados. Sobre la tentativa, sobre la discusión que existiría entre si son atenuantes privilegiadas o son circunstancias de disminución de la punibilidad. Bien, me piden un ejemplo distinto, acá hay años exactos. Un ejemplo en el que se podría aplicar con meses. Entonces, digamos rápidamente, si el espacio punitivo es de, a ver, vamos a poner una hoja para hacer el cálculo. Si el espacio punitivo ya no es de 4 a 10 años, si el espacio punitivo ahora es de, imaginemos, 6 años a 9, no, para que sea a 10 años, existe una diferencia entre el mínimo y el máximo de 4 años. Obvio, no podemos dividir 4 entre 3, por lo que tendríamos que primero convertir estos años en meses. Entonces, multiplicaríamos esos 4 años por los meses, teniendo un número de 48 meses. Y trabajaríamos con los meses. En lugar de trabajar con los años, trabajaríamos con los meses. Entonces, por ejemplo, vamos a activar aquí la pizarrita del lápiz. Un momento para activar el lápiz. Vamos a hacer un ejemplo concreto. ¿Dónde está la pizarrita?
Solo que sea recto. Sobre esto, ya. Vamos a cambiar acá el espacio cognitivo. Ya no va a ser de 4, sino va a ser de 6 a 10 años. Bien, ahí está. Cambiamos entonces el ejemplo para aplicar cómo sacar con meses. Tenemos ahora que el espacio punitivo ya no es de 4 a 10 años, sino es de 6 a 10 años. Ya, terminamos de explicar esto y vamos con el tema de las lesiones en caso, las lesiones o agresiones contra. Vamos a enseñar a sacar en caso son meses. Tenemos que el espacio punitivo entre 6 y 10 años, ahora son 4 años. Entonces tenemos aquí hay 4 años. Entonces, no es posible determinar. Vamos a borrar porque salió muy mal todo texto. Ya sé. Tenemos entonces que el espacio punitivo entre 6 a 10 años, la diferencia es 4 años. Ahora, como 4 años no podemos nosotros dividirlo perfectamente entre 3, lo que vamos a hacer es pasar estos 4 años a meses. Entonces vamos a hacer la multiplicación de 4 años por 12 meses que tiene cada año. Esto nos da un resultado igual a 48 meses. Bien, entonces 48 meses es con el factor que vamos a trabajar. Entonces ahora nos tocaría dividir los 48 meses entre 3. 48 entre 3. Esto es igual a 16 meses. Muy bien. Entonces, nuestro espacio punitivo por cada tercio, por el primer tercio, va a tener una diferencia de 16 meses. Entonces tenemos, el primer tercio va a ser de 4 años hasta, sumándole a 4 años 16 meses, es un año y 4 meses. Entonces va a ser 5 años y 4 meses. Este es el primer espacio punitivo. ¿Listo? Vamos a ver cómo reduzco el texto. No se puede. Ya, aquí. El segundo espacio punitivo va a ser iniciando ya de 5 años, 4 meses, a nuevamente sumarle los 16 meses que debe haber de diferencia. Son un año, son 6 años, 6 son 6 años, 8, no, 6 años, de 6 años son, sí, son 6 años, 8 meses. Ese es el segundo espacio punitivo. Aquí lo ponemos. Ya. Y el tercer espacio punitivo no, está mal. Estoy trabajando mal. A ver, 4 años. Estamos trabajando mal, perdón. Me he quedado con el ejemplo anterior. Con el de 4 años. Vamos a borrar. Es de 6 años. Por eso decía que raro, ¿no? Bien, nuevamente. Nuevamente, chicos. Disculpen acá. Había planteado otro ejemplo. La diferencia, nuevamente, entre el mínimo legal y el máximo legal del espacio punitivo es 4 años. 10 menos 6. Entonces, 4 años es la diferencia. ¿Cierto? Ahora, estos 4 años efectivamente no pueden ser divididos de forma perfecta
Entonces, para poder facilitar el trabajo, vamos a convertir estos 4 años a meses. ¿Cuántos meses hay en 4 años? Multiplicamos 4 años por 12 meses que tiene cada año. Esto es igual a 48 meses. Ahora sí, podemos trabajar con 48 meses y dividimos 48 meses entre 3. Esto es igual a 16 meses. Eso quiere decir que entre cada espacio, en cada tercio, va a haber una diferencia entre el mínimo y el máximo de 16 meses. Entonces, ahora sí pasamos al primer tercio. En el primer tercio, la pena va a empezar con 6 años, que es el mínimo legal de la pena abstracta, y vamos a aumentarle los 16 meses. Esto va a dar un total de 7 años y 4 meses. Ese es el espacio punitivo del primer tercio. En el segundo tercio, vamos a tener el espacio punitivo. Nuevamente iniciamos con 7 años, 4 meses, aumentamos 16 meses, va a ser 8 años, 8 meses. Finalmente, el último y el tercer espacio punitivo, el más grave, va a ser de 8 años, 8 meses, a 10 años. Entonces, este es el ejercicio que se hace para determinar los espacios de los tercios. Primer tercio, segundo tercio, tercer tercio. Nuevamente, para poder establecer en qué tercio se va a aplicar o va a estar dentro de la pena concreta, aplicamos las atenuantes genéricas, que ya las hemos leído, que se encuentran en el artículo 46, inciso 1. Si solo concurren atenuantes genéricas o no concurren ni atenuantes genéricas ni agravantes genéricas, la pena concreta se va a imponer dentro del primer tercio. Si por el contrario concurren tanto atenuantes genéricas como agravantes genéricas, la pena va a ir en el tercio intermedio. Si solo concurren agravantes genéricas, la pena va a ir en el tercer tercio. Las agravantes genéricas se encuentran en el inciso 2 del artículo 46. A ver, ¿qué otras preguntas han habido antes de seguir? ¿Cómo puedo determinar los tercios si los meses no me salen exactos? Ahí, si no te salen los meses exactos, vas a hacer con los días. O sea, ya no hay problema. Sería el mismo ejercicio, pero vamos hasta los días. Bien, muy bien. Ahora sí, seguimos. ¿No hay ninguna otra pregunta antes de pasar a las atenuantes privilegiadas y su problemática para establecer si existen atenuantes privilegiadas o no existen y son solamente criterios de disminución de la punibilidad y las agravantes cualificadas? Muy bien. Vamos a volver al original. ¿Cómo dejar de compartir? ¿Dónde está? Ahora sí. Ya. Bien, vamos a volver. A ver si puedo volver a la principal que habíamos estado trabajando. Ya. Ahora sí. Ya, volvemos a esto. Muy bien. Ahora vamos a ir a establecer cuáles son las agravantes cualificadas en primer término. Las agravantes cualificadas disponen la configuración de un nuevo extremo máximo de la pena. Como he señalado, cuando se presentan agravantes cualificadas, la pena concreta a imponer va a superar el máximo de la pena abstracta.
Si en este caso la pena abstracta es de 4 a 10, si concurre una agravante cualificada, la pena va a operar sobre los 10 años y teniendo como un tope máximo legal los 35 años. Este nuevo máximo legal será la pena básica sobre la cual se deberá determinar la pena concreta. ¿Ok? Se aplica nuevamente en la práctica, yo particularmente aplico nuevamente la ley de tercio. Si concurren atenuantes genéricas, atenuantes agravadas genéricas, vamos agravando así el máximo de la pena a imponer, después de haber superado el máximo de la pena legal. Ahora, el código nos da ya las circunstancias agravantes cualificadas. Nuevamente, no las voy a transcribir todas a la diapositiva porque sería inoficioso. Si tienen ahí su código a la mano, podríamos ir a leerlas rápidamente para que la tengan en cuenta. Como siempre menciono, no es necesario aprenderse eso de memoria. Solo basta con saber cómo aplicar la determinación de la pena y luego nos vamos a apoyar en el código. Muy bien, vamos primero entonces al artículo 46A. A ver, mostrar el código. El artículo 46A señala que la circunstancia se agrava por la condición del sujeto. Señala el artículo, el autor constituye circunstancia agravante de la responsabilidad penal si el sujeto se aprovecha de su condición de miembro de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, autoridad, funcionario, servidor público, o utiliza armas proporcionadas por el Estado o cuyo uso le sea autorizado por su condición de funcionario público. Se aplica misma pena a la gente que desempeñó estos cargos y aprovecha los conocimientos adquiridos en el ejercicio de su función para cometer el hecho punible. Muy bien, sigamos a ver el inciso. ¿Cuál es, en este caso, la consecuencia? El juez puede aumentar la pena hasta la mitad por encima del máximo legal fijado para el delito cometido, siempre y cuando no exceda los 35 años de pena privativa de libertad. Como vemos, ya los artículos nos van dando hasta qué tope podemos nosotros llegar después de haber superado el máximo legal señalado por la norma. Este mismo artículo también señala que es una circunstancia agravante cuando el sujeto activo comete en calidad de autor o partícipe el delito de TIC, lavado de activos, trata de personas, terrorismo, extorsión o secuestro desde un establecimiento penitenciario donde se encuentre privado de su libertad. La consecuencia es que se puede aumentar la pena hasta en 1/3 por encima del máximo legal fijado para el delito cometido, no pudiendo exceder nuevamente como límite constitucional los 35 años de pena privativa de libertad. En este caso, aplica que esta circunstancia agravante cualificada no será tomada en cuenta si es que se encuentra como elemento constitutivo del hecho punible del tipo. Luego de ello, pasamos a la reincidencia. Quien incurre en un nuevo delito doloso en un lapso que no exceda de 5 años después de concluir en todo o en parte su pena, esa es la reincidencia básica, y quien después de haber sido condenado por falta dolosa incurre en una nueva falta o delito doloso en un lapso no menor de 3 años. La consecuencia para la determinación de la pena es que el juez aumenta la pena hasta una mitad por encima del máximo legal fijado para el tipo penal, nuevamente siempre teniendo en cuenta que este no supere los 35 años. Ya. A ver. Señala también este artículo. ¿Listo? Dice, el plazo fijado para la reincidencia no es aplicable a delitos graves que se encuentran listadas, no los voy a leer una por una, se encuentran listadas en el segundo párrafo,
del cual se computa sin límite de tiempo, de 10, 20 o 30 años. En ese caso, el juez aumenta la pena no menos de 2/3 por encima del máximo legal fijado para el tipo penal no aplicable a los beneficios penitenciarios de semilibertad y libertad condicional. Si el agente fue indultado, conmutó la pena e incurre en la comisión de un nuevo delito doloso, el juez aumenta la pena hasta en una mitad por encima del máximo legal fijado para el tipo penal. Luego vamos al artículo 46C, que es la habitualidad, que nos señala que quien comete por lo menos 3 hechos punibles dolosos que se hayan perpetrado en un lapso que no exceda de 5 años, es considerado como habitual. Quien comete de 3 a más faltas dolosas contra la persona o el patrimonio, también considerado habitual en el lapso no mayor de 3 años. La consecuencia para la agravación cualificada de la pena es que el juez puede aumentar la pena hasta en 1/3 por encima del máximo legal fijado para el tipo penal. El plazo fijado para la habitualidad no es aplicable a delitos graves del listado. Por ejemplo, tenemos aquí también una lista para los cuales no aplica esta habitualidad, como lo he mencionado. En consecuencia, el juez aumenta la pena una mitad por encima del máximo legal fijado para el tipo penal, sin que sean aplicables los beneficios penitenciarios de semilibertad y libertad condicional y liberación condicional. Otra agravante cualificada es la que está en el artículo 46D, es el uso de menores. Señala que el agente que utiliza bajo cualquier modalidad a un menor de 18 años o a una persona que por anomalía psíquica, grave alteración de la conciencia o por sufrir alteraciones en la percepción, afecta gravemente su concepto de la realidad y o no posee la facultad de comprender el carácter delictuoso de su acto o para determinarse según esta comprensión para la comisión de un delito. El juez puede aumentar la pena hasta en 1/3 por encima del máximo legal fijado en el tipo penal. El agente que tiene cualquier posición, cargo o vínculo familiar que le otorgue particular autoridad sobre el menor o le impulse a depositar en él su confianza, ese es otro supuesto. En ese supuesto, el juez puede aumentar la pena hasta en una mitad por encima del máximo legal. Bien, como les dije, estas son circunstancias que se encuentran previstas ya en el código, que no es necesario memorizar, que es necesario memorizar el ejercicio matemático que se utiliza. Otra circunstancia agravante cualificada es aquella en la que, ¿dónde está? Existe un abuso del parentesco. El agente que aprovecha su calidad de ascendiente o descendiente, natural o adoptivo, padrastro o madrastra, cónyuge o conviviente de la víctima, en consecuencia, la pena que se le aumenta está en 1/3 por encima del máximo legal fijado para aquel delito. Siempre, para todas las agravantes, no puede exceder los 35 años de pena privativa de libertad. Una vez detallado y leído estos artículos que detallan las agravantes cualificadas, que es por condición del sujeto, por reincidencia, habitualidad, el uso de menores y el abuso de parentesco, vamos a pasar a hacer nuevamente el ejercicio dentro de nuestro ejemplo de Juan. Hipotéticamente, va a ser sentenciado en un delito entre 4 a 10 años. Imaginamos que Juan sea un reincidente. Entonces vamos al artículo de la reincidencia. Juan ya es un ladrón habitual, digamos, ¿no? Siempre ya no puede salir de esa vida y siempre se dedica a robar. Entonces, Juan, en el año 2015, imaginemos, había cometido un robo a mano armada en una avenida principal de la ciudad de Lima. Incluso le disparó a la víctima y fue sentenciado por robo agravado. Luego de este hecho, fue sentenciado y cumplió su pena. Luego de salir, de haber cumplido su pena, inmediatamente después de que salió, vuelve a cometer otro robo agravado, ya no con arma de fuego, sino con algún objeto contundente, digamos que una piedra, un palo, un cuchillo. Vuelve a cometer otro delito. No, ni bien salió de la cárcel, a los meses. Vuelve a ser intervenido, detenido en flagrancia y vuelve a ser sentenciado. Para esta sentencia ya se le considera como reincidente. Entonces, ¿dónde vamos a aplicar las agravantes? Esta agravante cualificada va
aplicarse después de la pena máxima, en este caso 10 años. Vamos a tener en cuenta entonces que la pena máxima del delito, que era 10 años, ahora va a pasar a ser el mínimo legal de la nueva pena a imponer. Tenemos 10 años. Vamos a hacer un ejercicio con eso. ¿Cuál es la consecuencia? Que el juez puede aumentar la pena hasta en una mitad por encima del máximo legal fijado para el tipo penal. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a detener esto para volver a entrar a la edición y hacer el ejercicio. Y vamos a borrar esto de acá. Una presentación, pantalla completa. Compartir. A ver, ahí creo que se ve completo. Ya. Pero acá me interrumpe cuando lo cierro. Ahí. Ya, aquí. Ya está. Bien. El ejemplo de Juan, cuando se estaba haciendo la determinación de la pena por parte del Ministerio Público para sustentar su requerimiento acusatorio, se identificó que efectivamente Juan ya había sido condenado por una primera vez por robo agravado y que había salido de prisión después de haber cumplido su pena hace un par de meses atrás a este nuevo hecho delictivo que ha cometido. Entonces Juan vuelve a cometer un delito doloso y se convierte en un reincidente. Porque comete un nuevo delito doloso dentro de los 5 años que ya había, después de haber cumplido su primera pena. ¿Qué nos dice entonces el artículo 46b? Que el juez puede aumentar la pena hasta en una mitad por encima del máximo legal fijado para el tipo penal. Entonces, si el espacio punitivo es de 4 a 10 años, la diferencia entre el máximo y el mínimo son 6 años, la mitad son 3 años. El nuevo espacio punitivo va a ser entre 10 años y 13 años. O sea, aquí vamos a poner nuevo espacio punitivo acá, una nueva línea acá. No hay para poner figuras. Sí, creo que voy a ver, texto más línea, ahí está. El nuevo espacio punitivo va a ser de 10 años a 13 años. Muy bien, entonces después de haber identificado la agravante cualificada de reincidencia y haber aplicado la consecuencia en la determinación de la pena, que es el aumento por encima del aumento de la pena hasta en una mitad por encima del máximo legal fijado, perdón, estoy tomando máximo legal fijado, que es 10 años el máximo legal. Si aumentamos la mitad del máximo, son 15 años. Bien, entonces la nueva pena a imponerse va a estar determinada entre 10 años, que ahora vendría a ser el mínimo legal, a 15 años, que vendría a ser el máximo legal. En la práctica, puede haber una discrecionalidad aquí del fiscal para aplicar la pena, pero por lo general se vuelve a aplicar la determinación de tercios a través de las atenuantes genéricas y las agravantes genéricas. Entonces, esta ley de tercios la aplicamos dentro de ese nuevo espacio punitivo. Tomemos el máximo legal, que son 15 años, menos el mínimo legal, que son 10 años, la diferencia son 5 años. Lo multiplicamos por el número de meses, que son 5 por 12, son 60 meses que existen en este espacio punitivo, y dividimos esos 60 meses entre 3, entre 20. Sale, perdón, como resultado, 20. 20 es igual a 1 año y 8 meses. Entonces, el nuevo espacio punitivo son 3
A ver, dibujo. Aquí, dibujo, línea. Ya. Acá habría un nuevo espacio punitivo de 3/3, 1/3 y 2/3 aquí. En el que el primer tercio sería, a ver, ¿dónde dibujo? Texto. De 10 años a, son 20 meses, un año y 8 meses a 11 años, 8 meses. Bien, el segundo espacio punitivo sería de 11 años, 8 meses a 20 meses son un año, son 12 años, 8 meses, más 8 meses más son 13 años. 13 años. 4 meses. 4 meses. No. ¿Cómo cambio esto? Bueno, aquí. 11 años, 8 meses a 13 años, 4 meses. Un espacio punitivo. Y el tercer espacio punitivo vendría a ser 13 años, 4 meses a 15 años. Ahí está. Y nuevamente, dentro de este espacio cognitivo, aplicaríamos la ley de interacción con las atenuantes genéricas, atenuantes y agravantes genéricas, para determinar finalmente dentro de qué pequeño tercio se le va a aplicar la pena. De esta manera, respetando el principio de proporcionalidad, podemos establecer la pena concreta. Eso es con las agravantes cualificadas, utilizando, en este caso, la reincidencia. Como ya les mencioné, las agravantes cualificadas están en el código establecido, no es necesario aprenderlo de memoria, simplemente saber cómo hacer el ejercicio matemático para poder determinarlo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Bien, sigamos. Ahora, vamos a ir al tema de, acá me interrumpe, las atenuantes privilegiadas. Okay, vamos a volver al original para luego volver a hacer el ejercicio. ¿Dónde está el original? Compartir. Creo que está. Me molesta. Sí. Bien, vamos a ir ahora a las atenuantes privilegiadas.
Bien. Durante mucho tiempo se ha venido discutiendo si existen o no existen atenuantes privilegiadas. El artículo 46 de nuestro Código Penal, volvemos a él, 46, en el el artículo 46, perdón, solamente regula las agravantes genéricas y atenuantes genéricas. Sin embargo, en el artículo 45A, en el inciso 3, la norma señala, cuando concurran circunstancias atenuantes privilegiadas o agravantes cualificadas, la pena concreta se determina de la siguiente manera. Tratándose de circunstancias atenuantes, la pena concreta se determina por debajo del tercio inferior. Tratándose de circunstancias agravantes, la pena concreta se determina por encima del tercio superior. Es el ejemplo que hemos hecho anterior, solamente con agravantes cualificadas, la pena se determina por encima del máximo. Ahora vamos a ir a las atenuantes privilegiadas. El código no establece cuáles son las atenuantes privilegiadas, no las ha regulado. Sin embargo, en la práctica se ha usado de forma tal vez errónea, que son atenuantes privilegiadas la tentativa, la responsabilidad penal restringida, la complicidad secundaria y las circunstancias que salen en el artículo 21, que nos remiten al artículo 20. Sin embargo, ha habido un pronunciamiento, estoy aquí que les quiero leer, que es importante, que es la casación 66-2017 de junio, en el que la Sala Penal Transitoria ha considerado que la tentativa, la responsabilidad restringida, por los eximentes imperfectas de responsabilidad penal que están en el artículo 20, cuando no se completa, no se configura completamente estas eximentes de responsabilidad penal, se hace una valoración por debajo del mínimo. El error de prohibición culturalmente condicionado vencible y la complicidad secundaria no son causales de atenuantes privilegiadas, sino son causales de disminución de punibilidad. El doctor Prado Saldarriaga, sí, ahorita lo voy a escribir. El doctor Prado Saldarriaga señala que cuando se figura una circunstancia atenuante privilegiada, lo que varía es obviamente el modo descendente del mínimo legal original, que será sustituido por un nuevo inferior, así como hicimos el ejercicio del máximo, del nuevo mínimo, perdón, inferior, aquí se configura un nuevo máximo inferior. Sin embargo, no existe en la legislación peruana vigente ninguna circunstancia atenuante privilegiada. Por el contrario, sí existen circunstancias de disminución de punibilidad y las de reducción punitiva por bonificación procesal. Estas no tienen calidad ni eficacia de esas atenuantes, pero sí posibilitan una penalidad por debajo del mínimo legal, dada su naturaleza y utilidad jurídica. Entonces, se ha habido esta discusión. Aquí les voy a escribir la casación. A ver. Tengo que hacerlo por acá. Para que ustedes lean y dice la casación 66-2017 de Junín. ¿Ok? Ahí está. Entonces, no entrando a esta discusión, si es que son atenuantes privilegiadas o no, yo estoy de la posición de que no son atenuantes privilegiadas, puesto que no, el código expresamente no señala cuáles son las normas privilegiadas, si bien hace una alusión en el artículo 45, no la señala. Para mí sí son causales de disminución de la punibilidad y también de disminución de la pena por bonificación procesal en este caso. Pero aún así tenemos que hacer la determinación de cómo aplicaríamos en este caso la atenuación. Las atenuantes, en este caso no son atenuantes privilegiadas para mí, como menciono, pero muchas personas cuando enseñan la determinación de la pena
señalan que son atenuantes privilegiadas. Entonces aquí, por eso hay un signo de interrogación. ¿Son o no son atenuantes privilegiadas? El Tribunal Supremo, la Sala Penal Permanente, ha señalado que para ellos no es y son causales de disminución punitiva. Bien, entonces vamos a hacer el ejercicio. Un momento para cerrar esto y volver al ejemplo de edición. Muy bien, a ver. ¿Dónde está el ejemplo? Ya, vamos a dejar de compartir para compartir el editable. Bien. Es aquí. Es aquí. Entonces, muy bien. En este caso, vamos a establecer entonces que no son atenuantes privilegiadas. Vamos a tomar la posición que ha tomado la Sala Penal Permanente y en consecuencia son causales de disminución de punibilidad. Causales de disminución de punibilidad. Circunstancias. Circunstancias. Bien. Entonces vamos a ir, por ejemplo, a la tentativa. El artículo 16 de la tentativa señala: en la tentativa, el agente comienza la ejecución de un delito que decidió cometer sin consumarlo. El juez reprimirá la tentativa disminuyendo prudencialmente la pena. No nos señala finalmente si es que cuánto es el tope mínimo de disminución. Luego vamos al artículo 21. El artículo 21 nos señala que en casos del artículo 20, cuando no concurra alguno de los requisitos necesarios para hacer desaparecer totalmente la responsabilidad, el juez podrá disminuir prudencialmente la pena hasta límites inferiores al mínimo legal. Entonces, esta ya nos da un límite inferior, nos dice el límite inferior puede estar por debajo al mínimo legal. En el ejemplo, entonces, podremos decir que de concurrir alguno de estos casos, pero para el caso de Juan, que roba, no puede ocurrir ninguno de ellos. Mejor vamos a tomar entonces la responsabilidad atenuada por la edad. El artículo 22 dice: podrá reducirse prudencialmente la pena señalada para el hecho punible cometido cuando el agente tenga más de 18 y menos de 21 años o más de 65 años al momento de realizar la infracción, salvo que haya incurrido en forma reiterada en los delitos previstos en el artículo 111, artículo de tercer párrafo y 124, cuarto párrafo. Bien, podríamos tomarlo por allí entonces con que en este caso Juan no tiene, no supera la edad de restringida, o sea, tiene menos de 21 años, digamos que tiene 20 años, es cuando decide cometer el delito de robo en este caso, o de hurto que estamos usando en el ejemplo. ¿Cómo vamos a determinar por debajo del mínimo la pena? En ese caso, ya tenemos una circunstancia de disminución de punibilidad. Perdón un momento. Bien. Bien, ¿cómo hacemos aquí la división del tercio? Básicamente, aplicamos nuevamente la determinación de tercios. El mínimo legal de
pena privativa de libertad está fijada por el plazo de la detención. Son, en este caso, 2 días. El artículo 29, si no me equivoco, ¿dónde está? Acá está el artículo 29, dice la duración de la pena privativa de libertad. La pena privativa de libertad puede ser temporal o de cadena perpetua. En el primer caso tendrá una duración mínima de 2 días y una máxima de 35 años. Entonces vamos a tomar como el mínimo, por debajo de la pena, del mínimo legal, 2 días. Y como máximo, nuevamente, el límite mínimo de la pena abstracta, en este caso son 4 años. Entonces sería el máximo de 2 días a 4 años. Esto es hablando finalmente de manera aritmética, matemática, ¿no? Sin embargo, en la práctica, no hacemos una teoría de tercios de 2 días, pues a 4 años. Pues no, tendríamos un espacio cognitivo en uno de los tercios que no podría promover la eficacia de la pena, ¿no? O sea, ¿cuál es el objetivo de la pena si son pocos días? Entraríamos en un problema de cuál es la finalidad de la pena, ¿no? Entonces se toma, a partir de 4 años, es una pequeña disminución por debajo de los 4 años. Tomando, en este caso, por ejemplo, que el primer tercio podría ser, si queremos ser muy garantistas, de 4 años. Vamos a hacerlo acá. Creo que ya puedo modificar acá. Sí. Aquí vamos a usar los días. ¿Ok? Son, por ejemplo, 2 días a 4 años que tiene. Vamos a convertir a días. 4 años por 360 días. Entonces aquí vamos a hacer la 4 años por 360 días. Es igual. Mil cuatrocientos cuarenta días. A ver, ahora estos 1440 días. Vamos a pasar, esos son los días que existen en el ejemplo, 4 años. Vamos a tener que reducirle el mínimo, que viene a ser 2 días, entonces ya no serían 444 menos 2 días, es igual a, que es el límite mínimo, hay un espacio de 1438 días. Ahora, rápidamente, estos 1438 días, vamos a dividir entre 38 entre 3. Son 4, 2, 7. Ya. Son, redondeándolo, son 479 días. Cada espacio cognitivo tendría 479 días. Para poder ayudarnos mejor, vamos a convertir esto en meses. Haciendo el siguiente ejercicio, 479 entre 30. Igual a 1, 17. Son 15 meses y 29 días. Podríamos redondearlo a 16 meses, pero hay que ser garantistas de 29 días. Bien, entonces cada espacio cognitivo tendría
15 meses, 29 días. Entonces, nuevamente aplicamos aquí la ley tercia. Vamos a borrar un poco ya teniendo los datos. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Hay algún problema? ¿Me siguen, chicos? Buen punto. Buen punto, buen punto. Sí, es verdad. Podemos considerar los 365 días. Yo he cometido un error, básicamente. Siempre considero 360. Hacemos el cálculo nuevamente rápidamente. Pero para fines prácticos, dejémoslos ahí para no volver a hacer todo el conteo. Ya. Son 15 días ya. ¿Alguna otra pregunta? Okay. Compartir con esto. Ya. Excelente. Bueno, aquí ya dejamos constante que no son altamente privilegiadas. Bueno, no hay ninguna otra pregunta. Seguimos entonces. Ya, tenemos que entonces el espacio cognitivo va a ser el siguiente. Texto. Son de 2 días a 15 meses y 29 días, que es igual a 1 año, 3 meses y 29 días. Si sumamos 2, serían 1 año, 4 meses y 1 día. 2 días, 1 año, 4 meses, 1 día. Sería, vamos a tomar estos espacios para poder trabajar mejor. Sería aquí el nuevo marco legal, tomando de aquí el mínimo. Ya, mejor aquí le damos 4 meses, 2 días. Y no nos vamos a complicar. Ya, el segundo espacio sería 1 año, 4 meses. No, bien, 1 año, 4 meses. Un día. Vamos con la suma nuevamente. Son 15 meses, son 1 año, 3 meses, 4 días. Serían 2 años. 5 meses. 9 meses. 1 día. Bien, y el siguiente sería... Un año. Me paso 8 meses. Ahí está. El segundo espacio. Y el tercer espacio vendría a ser 2 años, 8 meses, 1 día a 4 años. A 4 años. Ese sería, dentro de los mínimo legal, la siguiente aplicación de tercios. Ojo, estoy tratando de aplicar de forma garantista la determinación de la pena porque no existe mandato expreso en la norma que debajo de las atenuantes, por debajo del mínimo legal de la ley, se vuelva a aplicar
la ley de tercios. Ojo, esto es un ejercicio. Ya. Si ustedes pueden ver, si aplicamos nuevamente esa ley de tercios por debajo del mínimo, estaríamos yendo en contra incluso de la proporcionalidad, incluso en contra del principio de lesividad, porque van a haber actos que sí son merecedores de una pena en proporción a la lesión del bien jurídico. Entonces, imaginemos que si tomamos esta posición y la persona tiene atenuantes genéricas, digamos, no tiene antecedentes penales, la pena le va a incurrir en 2 días, 1 año, 4 meses y 1 día. Eso sería algo ilógico, desproporcional y que iría en contra del principio de última ratio, incluso, ¿no? O sea, al principio de la finalidad de la pena. ¿Dónde estarían esos conceptos? Es por eso que aquí se aplica ya la discrecionalidad en realidad. Se hace una serie de discrecionalidad. Primero lo hace el fiscal en el requerimiento acusatorio. No va a ponerse a hacer la ley de tercio y dice, bueno, si le corrige una atenuante privilegiada, discrecionalmente voy a disminuir la pena por debajo del mínimo, que son 4 años, y le puedo imponer por 3 años, 8 meses, ¿no? Para que sea proporcional la pena a imponer con la conducta tipificada. No vamos a hacer toda la ley de tercios. No quería explicarles garantistamente cómo es que se haría dentro de los tercios, pero eso no se aplica. Se aplica un criterio de discrecionalidad, tanto del fiscal como del juez, para determinar cuál sería la pena por debajo del mínimo legal, cuando concurran circunstancias de disminución de punibilidad, que como hemos dejado establecido, según el pronunciamiento judicial que les he explicado de la Sala Penal Permanente, para ellos no existe en nuestro código atenuantes privilegiadas, sino causales de disminución de punibilidad y de disminución de la pena por bonificación procesal. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Hola? ¿Sí? Doctor, buenas noches. Sí. Buenas noches a todos los colegas. Muchas gracias por su guía que nos está brindando a estas alturas de la noche. Para hacer la siguiente consulta, ¿qué pasa si un sujeto le coge el artículo 21, no, el 22, responsabilidad restringida, y también tiene el grado de tentativa? ¿Es sumado No. O sea, tú me o quieres se decir que si califica una sumamos las dos sola? bonificaciones. ¿O las dos Hola. bonificaciones por una sola? No, es solamente por una sola. Se aplica Mm. la responsabilidad restringida o la tentativa según sea el caso. Ya, y en este caso, doctor, ¿qué sucede si en la acusación fiscal ya llega, bueno, a acusar el fiscal con el extremo mínimo, supongamos de un robo agravado, ¿no? Que son 12 años, ¿Ya? pero la defensa técnica lo observa y le dice que aún su patrocinado tiene un privilegio de estos beneficios de responsabilidad restringida y no corrige? ¿Y eso lo pueden corregir en juicio oral o de todas Claro, maneras lo tienen que ver? claro. Hay que recordar que el Código Procesal Penal exige al Ministerio Público realizar digamos, eh, ejercicio de determinación de la pena con los tercios, pero corresponde establecer al juez la legalidad tanto de la legalidad y que esté dentro de los marcos normativos, esa determinación. Incluso el juez puede determinar otra pena que el fiscal no ha señalado. Es él finalmente quien hace ese ejercicio. Ahora, es parte del trabajo de la defensa, primero hacer notar en el control de acusación este detalle como una objeción, sí, a los aspectos formales o sustantivos en esos formales, o en juicio desarrollar su teoría de que a su patrocinado le deben imputar, le asiste una circunstancia que, ojo, estoy dejando claro, no es para mí una circunstancia atenuante privilegiada, sino una disminución de la pena. Sino una circunstancia que disminuye la punitividad en todo caso.
Dice como... Bueno. Concurso. Me hace una pregunta. ¿Cómo determinar la pena en el concurso real o ideal? Real de delitos. Sí, podría explicar en ambos, doctor, por favor. Ya, vamos a ir al artículo, para que ustedes nos acompañen con la lectura. Vamos a publicar también el cuadrito original para poder hacer ahí el ejercicio. Dame un momento, por favor, porque lo he cerrado en las diapositivas. Ahora sí. Compartir. Bien. La regla de los concursos nos brinda, o sea, los artículos de los concursos nos brindan soluciones a estos delitos. Por ejemplo, cuando concurran, el concurso real me pregunta, cuando concurran varios hechos punibles que deban considerarse como otros tantos delitos independientes, se sumarán las penas privativas de libertad que fije el juez para cada uno de ellos hasta un máximo del doble de la pena del delito más grave, no pudiendo exceder de 35 años. Si alguno de estos delitos se encuentra reprimido en cadena perpetua, se aplicará únicamente eso. En un minuto. Vamos a hacer el ejemplo aquí. A ver, vamos a borrar esto. Sobre la habitualidad y la reincidencia ya lo he desarrollado. Es una agravante cualificada y va por encima del máximo. Hay un tope que es la mitad. No, pues no pueden concurrir ambas. Bien. Vamos a tomar porque va a ser muy engorroso hacerlo aquí todo de nuevo. Cuando hay concurso real de delitos, se hace una determinación de la pena por cada delito. ¿Ok? ¿Me siguen? Y luego de ello, de hacer esa determinación de la pena por cada delito, se suman los delitos. Y no puede ser superior al máximo del doble de la pena del delito más grave. Imaginemos que el delito A tiene una pena grave de 15 años, 10 años, y el delito B tiene una pena grave más grave de 8 años. Si en la determinación de la primera sale que el delito A determina una pena de, imaginemos que está en el tercio intermedio, aproximadamente 7 años y medio, y el delito B tiene una pena, imaginemos también en el tercio intermedio, porque concurren las mismas agravantes o atenuantes genéricas, a ver, 4 a 6, que tengan 4 años y medio, 4 años y medio y 7 años y medio, si suman las penas que se ha determinado por el juez, y son 4 años y medio, 8, son 12 años, un año, sí, 12 años exactos. Entonces, estos 12 años, después de sumarse, que son el resultado de la suma de las penas a imponer, efectivamente no superan el doble del máximo legal, que son 10 años. Entonces, es correcta esa determinación de la pena en un concurso real. Para no hacer todo el desarrollo aquí, porque es muy grande. ¿Les ha quedado clara esa situación?
Sí, doctor, solamente sería la suma nada más. Sí, Correcto. siempre y cuando no supere el doble de la pena, del mayor de la pena más gravosa, del delito más gravoso. Y si supera la pena, Que toma solamente como la pena el máximo de la pena más gravosa. El máximo del doble de la pena más gravosa. Bien, creo que eso sería todo. Ya son. Yo igual voy a dejar las diapositivas de los conceptos básicos con el coordinador, creo que es, que está dirigiendo este diplomado para que se les puedan transmitir. Bueno, creo que eso sería todo, chicos. Espero haya quedado claro. Espero también de que hayan entendido el ejercicio matemático, que es lo más importante. No es necesario aprenderse de memoria, porque siempre está el código como una herramienta para ayudarnos a determinar la pena. Y bueno, la aplicación espacial y temporal de las leyes penales, que son criterios sencillos y fáciles de entender.